La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola mis niños y niñas de tercero básico, ¿cómo están? Espero que súper bien, espero que hayan visto la clase anterior. Entonces, nos estamos juntando de nuevo para la clase de lenguaje de tercero básico. Recuerden que yo soy la profesora Karen Alvarado Martínez de la escuela Pedro León Gallo. Y la clase para hoy entonces es lenguaje para tercer año básico. Recuerda que además del trabajo que estamos haciendo los profesores dentro de cada escuela, enviando material, revisando por distintos canales, también estamos realizando estas clases para que tú no dejes de estudiar. Recuerda, destina un ratito todos los días para estudiar. ¿Empezamos la clase? Ok. Vamos a partir entonces con la tarea. Recuerdan que en la clase anterior nos quedó una pequeña tarea con un texto del libro que era la fábula El asno vestido con la piel de león. ¿La hicieron? Esperemos que sí. Si ya la hicieron, recuerda, trae tu cuaderno, trae tu libro y revisemos. Si no la has hecho, no te preocupes. Aquí mismo la vamos a hacer ahora. El texto estaba en las páginas 128 y 129 de tu libro. Vamos ahora. Empecemos a revisar. El texto decía: el asno vestido con la piel del león. Disfrazado el asno con la piel del león, sembraba el terror en 100 leguas a la redonda. Y así, este animal sin coraje hacía temblar de pavor a todo el mundo. Mas, para desgracia suya, se le vio la oreja, descubriendo un campesino el engaño y error al mismo tiempo. Y agarrando el labrador un palo, asombró a quienes no conocían la trampa ni la malicia, viendo al hombre correr al león a palos hacia su molino. La moraleja que nos deja esta historia es que muchas personas hay, usando ropas y arma de caballero, aparentan ser lo que no son. Si te das cuenta, era un texto muy cortito. Revisemos las actividades. La actividad número 1 dice: ¿qué animal es el personaje de esta historia? Recuerda que al hablar de personaje estamos hablando del personaje principal. Y en el libro aparecían dos imágenes: un burro y un león. ¿Cuál era el personaje principal de la historia? Súper bien, el burro era el personaje principal de la historia, el protagonista, ya que todos los hechos de la historia se dan vuelta alrededor de él. Sigamos. ¿Qué otro personaje interviene? Encierra en el texto los distintos sustantivos con que se le nombra y escríbelos. ¿Recuerdas cuál era el otro personaje? Súper bien, el campesino, y también se le nombra como labrador y como hombre. La tercera actividad decía que tenemos que escribir la secuencia de acciones de la historia. Recuerda observar qué pasa al principio, qué acciones se desarrollan luego y cómo termina la historia. Aquí estamos hablando entonces de la secuencia de eventos de la historia. Ya, recordemos que hemos aprendido en clase que todo texto narrativo tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Veamos entonces. En el inicio de la historia, un asno se disfrazaba de león y asustaba a la gente. Recuerden que para establecer la secuencia de acciones, lo que tenemos que hacer es recordar de qué personaje estamos hablando y qué es lo que ese personaje realiza durante esa secuencia. Luego, en el desarrollo, un campesino le ve la oreja al asno y descubre el engaño. En el desenlace o final, el campesino ahuyenta al burro con un palo. Si se dan cuenta entonces, con el inicio, desarrollo y desenlace podemos hacer un súper buen resumen de nuestra historia. En el número 4 decía: ¿cómo son los personajes? Identifica dos características de cada uno.
Y para eso entonces, nuestro personaje principal era el burro. Ya que no aparecen características físicas de este personaje, lo que podemos hacer es tratar de descubrir cuáles son las características psicológicas. Veamos entonces. De acuerdo a lo que leímos, este burro era cobarde porque tuvo que ponerse la piel de un león, la piel de otro animal, aparentó ser otra persona para poder tener un poco más de coraje. Y la segunda característica entonces era que es mentiroso. Por lo mismo, tuvo que aparentar ser otra persona, tuvo que mentirles a todos para que, según él, lo respetaran. Y el segundo personaje, que es el campesino, podemos decir de él que era astuto, porque se dio cuenta del engaño que estaba haciendo el burro. Y también podemos decir que era violento, ya que utilizó un palo para poder corretear al burro. ¿Lo hiciste? Súper bien. Sigamos. Ahora, el ejercicio que viene a continuación, nuestro libro decía que tenemos que comentarlo en grupo, porque claro, están diseñados para trabajarlo en clase. Sin embargo, igual podemos comentarlo en nuestra casa. Podemos comentarlo con nuestra familia, nuestra mamá, ya, tal vez si conversamos con algún otro compañero vía online. Y dice, ¿qué opinas de la actitud del campesino? Expresa tus opiniones apoyando tus respuestas en ejemplos del texto. Recuerden que aquí ahora lo que tenemos que hacer es entregar nuestra opinión. Y nuestra opinión siempre va a estar correcta siempre y cuando lo apoyemos en ejemplos del texto. Alguien puede pensar que lo que hizo el campesino, por ejemplo, estuvo súper bien, porque el burro disfrazado de león estaba asustando a todo el pueblo. Alguien puede pensar tal vez que fue demasiado violento. ¿Por qué? Porque tuvo que utilizar un palo para poder corretear al burro. Alguien puede pensar que tal vez debería haber conversado con el burro o tratar de quitarle el disfraz delante de todas las personas. Todas esas alternativas están correctas, siempre y cuando, como te dije recién, fundamentes con respuestas del texto. Y la última pregunta era, ¿qué habrías hecho tú si te hubieses dado cuenta del engaño? También, todas las respuestas que tú puedas pensar, que tú puedas argumentar, están correctas. ¿Te das cuenta que la tarea era súper fácil? ¡Súper bien! Muy buen trabajo. Ahora sí, comencemos con la clase de hoy. Y vamos a leer el objetivo. El objetivo es, nuevamente, conocer una estrategia para extraer información implícita dentro de un texto narrativo. Hoy, conocer estrategia para extraer información implícita de un texto narrativo. Se lee difícil, ¿cierto? Pero no lo es. Fíjate, este se enmarca entonces en el objetivo de aprendizaje 4 de los programas de lenguaje para tercero básico, que dice extraer información implícita en textos narrativos. Pero de nuevo, hay hartas palabras difíciles aquí. Veamos un poquitito de qué se trata. Partamos recordando la clase anterior y recordando qué es lo que sabemos. La clase anterior aprendimos de información explícita, que es aquella que se encuentra de manera escrita a lo largo del texto, o sea, la puedo ver. Eso lo aprendimos en la clase pasada, ¿recuerdas? Y aprendimos con estrategias a subrayar y todo para poder descifrarla con las preguntas que nos hagan. Muy bien, entonces sabemos que la información explícita es la que podemos leer, la que aparece en el texto. Ahora, esa información explícita es distinta a la información implícita, que no aparece escrita en el texto. Por tanto, esa información implícita tenemos que inferirla. ¿Se ve difícil? Nos vamos a dar cuenta que no. Sigamos. ¿Comenzamos entonces? Súper bien. Con todo el ánimo, vamos a comenzar. Partamos. La información implícita es aquella que requiere ser interpretada o deducida del texto para responder a lo que se pide. De nuevo, no aparece escrita.
Y para inferir recurrimos a las experiencias o conocimientos previos que nosotros tengamos y eso los combinamos con claves que nos proporciona el texto, que es la información explícita, lo que aprendimos en la clase pasada. Todavía se escucha difícil, ¿cierto? Hagámoslo más fácil entonces. Tengo las claves del texto, ¿ya? Que son las que yo puedo leer, las que aparecen ahí. Si a esas claves del texto yo le sumo lo que yo sé de esas claves, lo que yo sé de ese tema, voy a llegar fácilmente a poder inferir. ¿Te das cuenta que ya no se ve tan difícil? Veamos entonces. ¿Cómo puedo inferir entonces? Súper fácil. Puedo inferir a través de imágenes primero. Partamos por algo muy simple. Observemos esa imagen. Ya tengo la imagen y si la profesora o el profesor me da la siguiente información. La niña está haciendo las tareas con la lámpara encendida. Si nos fijamos en el dibujo, así ocurre. Una niña que está muy contenta estudiando y a su lado tiene una lámpara encendida. ¿Qué puedo inferir yo de eso? ¿Por qué la niña tendrá la lámpara encendida? Y puedo llegar a pensar, primero, que es de noche. Claro, porque de noche ya no tenemos la luz del sol que nos acompaña y por tanto necesitamos luz artificial. Aquí ya hicimos una inferencia, ¿te das cuenta? Y también podemos inferir que está en una habitación oscura. A veces en las casas no todas las habitaciones tienen la suficiente luz y para poder hacer las tareas bien nos ayudan poniéndonos una lámpara. ¿Te das cuenta que ya estamos haciendo inferencia? Estamos siendo como detectives, tratando de averiguar cosas que no aparecen escritas en el texto. Veamos otro ejemplo. Fíjate en el dibujo. Y la información que me entregan es que Jorge y Macarena leen juntos. ¿Por qué Jorge y Macarena leerán juntos? Y puedo inferir que tal vez solo tienen un libro, tal vez a Jorge se le quedó su libro en la casa o a Macarena se le quedó su libro en la casa y como tienen tantas ganas de hacer las tareas, están compartiendo un libro. Súper bien. Tal vez a Jorge y a Macarena les gusta leer juntos. Recuerden que siempre pedimos en clase que hagamos trabajos en equipos, trabajos colaborativos. Tal vez ellos se sienten súper bien y aprenden mejor leyendo juntos. Y también puedo pensar que la profesora les pidió que leyeran juntos. Tal vez para prestarle un libro a otro compañero o tal vez porque la misma profesora se dio cuenta que ellos trabajan muy bien juntos. ¿Te das cuenta que inferir no es tan difícil? Sigamos entonces. ¿De qué otra manera puedo inferir? Buscando pistas o claves en el texto. Aquí ya definitivamente nos transformamos en detectives. Veamos. Esto no es tan difícil. Fijémonos en el siguiente texto. Pedro lavó la lechuga, peló y cortó la palta y los tomates y lo puso todo en una fuente. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Ojo, no me pregunten qué hizo Pedro. ¿Qué estaba haciendo? ¿Para qué lavó la lechuga, peló la palta y la cortó, peló los tomates, los cortó y los puso todos en una fuente? Aquí es donde yo recurro a mis conocimientos previos, a lo que yo sé de la lechuga, la palta, el tomate, etc. Y puedo inferir entonces, pero para poder inferir necesito buscar pistas. Ojo, ¿cuáles son mis pistas? Que lavó una lechuga, peló y cortó una palta y tomates y que todo esto lo puso en una fuente. Hemos visto entonces en la casa cuando cocinan y qué es lo que hacen con estos alimentos. Lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto en internet, en diferentes recetas de cocina. Y usando todas estas pistas, yo puedo inferir que Pedro estaba preparando una ensalada. ¿Te das cuenta qué fácil? Veamos otro ejemplo. Estábamos en un lugar caluroso y sin vegetación. El suelo cubierto de arena y sin agua a la vista.
Si la pregunta es, ¿dónde estábamos? Vamos a buscar las pistas que nos entrega el texto. Y tenemos que era un lugar caluroso, que era un lugar sin vegetación, que en el suelo había arena y, ojo, la más importante, sin agua a la vista. ¿Dónde estábamos? ¿En qué lugar estábamos? Ahí recorrimos entonces a nuestro conocimiento previo y podemos rápidamente inferir que estábamos en el desierto. Para nosotros esa inferencia resultaría súper fácil. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos al final del desierto de Atacama. Entonces, ese paisaje no es raro para nosotros, es conocido para nosotros. Por tanto, sería una inferencia súper fácil de hacer. ¿Te das cuenta que no es difícil? Vamos entonces a las actividades. Lee e infiere siguiendo el modelo. Si yo observo que Anita usa lentes cuando lee, cuando ve televisión o cuando usa el computador. Eso es lo que estoy observando. Puedo inferir entonces que Anita es corta de vista y por tanto necesita lentes para poder ver bien. Ojo, recuerda que si tienes que usar lentes ahora, cuando estés en casa, cuando tengas que hacer tus tareas, cuando mires televisión, cuando estés con tu celular, ya cuando estés leyendo, etcétera, tienes que usar tus lentes, porque este es el remedio que las personas cortas de vista tenemos para las enfermedades de nuestros ojitos. Entonces, no olvides usar tus lentes. Vamos entonces con el primer ejercicio. Si observo que sale mucho humo de la casa de Catalina, ¿qué puedo inferir? Claro, súper fácil. Hay un incendio en casa de Catalina. E inmediatamente entonces tenemos que decirle a un adulto que llame a bomberos. ¿Te das cuenta que no es difícil? Vamos con el segundo ejercicio. Si observo que Inés y Aurora son amigas y ahora no se hablan, ¿qué puedo inferir? Claro, puedo inferir que Inés y Aurora están enojadas. Si observo que Camila mira su celular y salta de alegría, ¿qué puedo inferir? Pensemos un poquito. Súper bien, puedo inferir que Camila recibió una buena noticia. Cuando alguien salta de alegría, es por supuesto porque ha recibido alguna buena noticia, porque está muy contento. Segunda actividad. Ahora vamos a leer y vamos a responder. Pero antes de eso, entonces, vamos a partir observando el siguiente dibujo. Tenemos un señor gato que está vestido de una manera especial y que está rodeado de unas aves. Entonces, solamente mirando la imagen, ya puedo inferir que el texto con el que vamos a trabajar trata sobre un gato y sobre aves. Veamos si estamos en lo correcto. Súper bien, el texto se llama El gato y los pájaros y es otra fábula, en este caso de Esopo. ¿Leamos? Venga, lean conmigo. Un gato oyó que los pájaros de un aviario estaban enfermos, así que se disfrazó de médico y, llevando con él un maletín lleno de instrumentos, fue a preguntar por la salud de los pájaros. Nos sentiremos mucho mejor cuando te vayas, contestaron los pájaros, sin dejarlo entrar a la jaula. Cortito, ¿cierto? Hagamos entonces algunas actividades. Primero, ¿qué es un aviario? Recuerden que en la clase pasada aprendimos que a veces hay palabras que no entendemos dentro de un texto y es importante entonces buscar un significado. La semana pasada aprendimos que podemos recurrir a un diccionario. Ya también podemos hacerlo a través de nuestro celular, a través del computador. ¿Y qué pasa si no los tenemos cerca? Veamos, aviario. Vámonos al texto. Observo que el texto dice, un gato oyó que los pájaros de un aviario estaban enfermos.
pájaros de un aviario. Si yo empiezo a recordar alguna palabra conocida, parecida a aviario, tengo acuario. ¿Quiénes viven en un acuario? Claro, peces. Y aquí me habla que pájaros de un aviario. Entonces, puedo inferir que un aviario es un lugar donde viven aves, o sea, pájaros, como nos contaba la historia. Súper bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué crees que los pájaros no dejaron entrar al gato? El texto no lo dice, pero yo puedo inferirlo. Conozco los gatos, sé más o menos lo que hacen, y si me voy al texto, voy a observar que el texto decía: un gato oyó que los pájaros de un aviario estaban enfermos, así que se disfrazó de médico. Con lo que dice el texto y con lo que yo conozco del comportamiento de los señores gatos, entonces puedo inferir que, veamos, claro, los pájaros descubrieron que era un gato. Y sabemos que a los señores gatos les gusta cazar aves. Súper bien. Tercera pregunta. ¿Cómo crees tú que se sintieron los pájaros cuando escucharon llegar al gato? Nuevamente, el texto no lo dice de manera explícita, no lo puedo leer. Pero yo puedo pensar, las aves, los pájaros saben el comportamiento de los gatos, saben que a los gatos les gusta cazar aves, y el texto dice que los pájaros respondieron: nos sentiremos mucho mejor cuando te vayas, contestaron los pájaros sin dejarlo entrar a la jaula. Entonces, con toda esa información, puedo inferir que... ¡qué miedo! Claro, los pájaros se sintieron asustados al saber que el gato iba dispuesto a comérselo. ¿Te das cuenta que inferir no es difícil? Entonces, vamos a terminar nuestra clase haciendo un pequeño resumen. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos a seguir ciertos pasos para inferir información implícita, la que yo no leo en el texto. ¿Y cómo lo hicimos? Recurrimos a nuestras experiencias o conocimientos previos, lo que nosotros sabíamos del tema. Y combinamos esas experiencias con las claves que nos proporcionó el texto, con la información explícita, con lo que sí está escrito. Entonces, genial, lo hicimos súper bien el día de hoy. Vamos a dejar una pequeña tarea. Esta vez vamos a trabajar en la página 157 de nuestro libro, donde aparece un texto sobre el zorro culpeo. Este texto ya no es un texto literario. Y haciendo esta tarea vamos a poder tener la próxima clase de una manera mucho más fácil. Vamos a leer el texto de la página 157 y después nos vamos a ir a la página 158, pero solamente vamos a completar esa ficha, completar la ficha que está en el número 9 con la información que aparece en el texto. ¿Súper bien? Sí, recuerda que una vez que hayas hecho la actividad, le puedes tomar una foto y la puedes subir a la siguiente dirección: copiapotv3basica.lenguaje@gmail.com. Nosotros la vamos a revisar y vamos a responderte de vuelta. Súper bien, terminamos entonces nuestra clase, no sin antes recordar que tenemos que cuidarnos. Las cifras de enfermos por el COVID-19 están aumentando, por tanto recuerda, quédate en tu casa. Recuerda lavarte las manos cada vez que pueda y recuerda mantener la distancia. Porque cuando esta enfermedad pase, vamos a juntar todos y queremos que no nos falte ninguno de ustedes. Entonces, cuídense, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.